All right. Here they are. Check. Here, guys, found them. Look, if they're not in a particular order, oh well. Some of them, like, they're not in English, they're in Spanish, but I did the captions in English. But some of them might be small, but I would rather them be small and you have to zoom in than cut out the scenery, because some of it's really amazing. All right, enjoy. Like I said, it's just a bunch of them that I hurry up and downloaded. I don't have time for this right now. I'm into my 666 thing, y'all. I'm so in this hole. Like, anyway, y'all don't even want to know. Just watch this right here and keep your minds busy until I get done with my video. Enjoy. De un navegante que realmente pudo haber cambiado la historia humana. Barrington encontró el portal o el pasaje hacia las tierras detrás de la Antártida. La República de Hierro, historia de una utopía detrás de la Antártida. Fue publicada en 1902 y nos cuenta la extraordinaria historia de Mr. Barrington y su viaje en los años 1800 a la Antártida, donde encontró el pasaje, o The Summer Gate, pudiendo navegar a través de los muros de hielo, encontrando una civilización muy desarrollada del otro lado. ¿Historia real o ficción? Lo que voy a contar no tiene desperdicio, ya que de ser real, confirmaría que existen tierras detrás de los muros de hielo, donde incluso hay civilización avanzada con los que Barrington contactó. Pasemos a conocer la historia en profundidad. Barrington fue un abogado y político, y se sintió traicionado en el sucio ambiente de la política que conocemos todos, y que en esos tiempos también era igual. Tal es así que Barrington decide dejar toda su carrera atrás, y enojado o decepcionado también con la humanidad en general, decide comprar una embarcación que llamó Wanderer, y decidió emprender su viaje hacia algún país alejado de todo. Entonces es allí donde decide hacer el viaje de exploración polar en la región antártica. Parten desde Nueva York, junto al capitán Brent. A los 51 días se encuentran recién con hielo, y al mes más tarde ya estaban navegando las barreras de hielo del sur, el famoso muro, que cuenta que se elevaba como acantilado de zafiro y que la visibilidad era prácticamente nula. Navegaban junto a ballenas y aves marinas de todo tipo que miraban incrédulas y que algunas los acompañaban a algunos metros. Barrington hace hincapié sobre la grandeza y magnificencia de esos paisajes solitarios y preciosos a la vez. A medida que se dirigían más al sur, se acercaban más y más a la gran pared de hielo, como él la llamó. El 23 de diciembre divisaron la cumbre elevada del Monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra, aquel que mencionamos en el video anterior donde se estrelló el vuelo 901 de Air New Zealand. Barrington luego comentaría sobre la grandeza también de ese lugar y la imponente vista que le regalaba el Monte Erebus y los alrededores. Describe también que hasta Homero o Milton podrían haber utilizado esa imagen en sus epopeyas inmortales de los dioses y los ángeles. Las temperaturas siempre bajo el punto de congelación, y este lugar tan extraño como hermoso a la vez del volcán
causaba que el calor fundiese el hielo y la nieve que parece subir hacia los lados durante miles de pies. La erupción parecía inmediata y sus fuegos ocultos fundían algunas paredes de hielo, generando una gran vía en el mar. Parecía incluso accesible poder navegar ese estrecho. Y se acercaron lo más que pudieron para poder ver a través. En ese entonces, ya todos en la embarcación anhelaban el calor del hogar. Era el 25 de diciembre y tuvieron una cena navideña diferente, en el lugar más esplendoroso de la tierra conocida. Hubo una exaltación en la embarcación al pronunciar las palabras de ir a inspeccionar al siguiente día aún más de cerca al monte, y por qué no escalarlo un poco. Barrington entonces eligió a 3 personas. El ascenso, comenta, fue menos difícil de lo que esperaba. Intentando escaparle un poco al agua, pudieron alcanzar una altura considerada, y los envolvió la noche antártica, una penumbra que los abrazaba, pero la superficie era cálida y seca. Comenta Barrington que nunca pasó una noche más cómoda en una región tan helada, por el calor que el monte Erebus emanaba, además que no tenían que temerle a ningún insecto o animal salvaje. Esa noche presenciaron la aurora australis, de color púrpura y naranja, que estaba en todo su alrededor y parecía sumergirse en el horizonte. Todo el blanco mortal se teñía de esta hermosa luz sobrenatural. Parecía un fantasma en un mundo totalmente quieto. Cuenta Barrington que seguramente fueron los primeros en poner un pie en ese volcán al bajar y al hablar con los demás en la embarcación Wanderer. Estando allí arriba, estudió detalladamente aquella barrera de hielo que había desconcertado a tantos navegantes hasta aquel día. Todos ellos habían chocado contra esa pared y volvían consternados. Barrington estaba seguro de que había mar más allá y que debía haber una parte que conectara, pero cuando miraba el horizonte, se desvanecía cualquier pensamiento de atravesarlo. Fue allí entonces cuando dio la orden al capitán Brent para navegar por todo el círculo polar antártico o encontrar un pasaje a través del hielo. Imbuido con la idea de que la Tierra era una esfera, se suponía que este cuerpo de agua en el sur era simplemente un mar polar abierto, rodeado por paredes de hielo. La República de Hierro, historia de una utopía detrás de la Antártida, fue publicada en 1902 y nos cuenta la extraordinaria historia de Mr. Barrington y su viaje en los años 1800 a la Antártida, donde encontró el pasaje, o The Summer Gate, pudiendo navegar a través de los muros de hielo, encontrando una civilización muy desarrollada del otro lado. ¿Historia real o ficción? Lo que voy a contar no tiene desperdicio, ya que de ser real, confirmaría que existen tierras detrás de los muros de hielo, donde incluso hay civilización avanzada con los que Barrington contactó. Pasemos a conocer la historia en profundidad. Barrington fue un abogado y político, y se sintió traicionado en el sucio ambiente de la política que conocemos todos, y que en esos tiempos también era igual. Tal es así que Barrington decide dejar toda su carrera atrás, y enojado o decepcionado también con la humanidad en general,
decide comprar una embarcación que llamó Wanderer y decidió emprender su viaje hacia algún país alejado de todo. Entonces es allí donde decide hacer el viaje de exploración polar en la región antártica. Parten desde Nueva York, junto al capitán Brent. A los 51 días se encuentran recién con hielo, y al mes más tarde ya estaban navegando las barreras de hielo del sur, el famoso muro, que cuenta que se elevaba como acantilado de zafiro, y que la visibilidad era prácticamente nula. Navegaban junto a ballenas y aves marinas de todo tipo que miraban incrédulas y que algunas los acompañaban a algunos metros. Barrington hace hincapié sobre la grandeza y magnificencia de esos paisajes solitarios y preciosos a la vez. A medida que se dirigían más al sur, se acercaban más y más a la gran pared de hielo, como él la llamó. El 23 de diciembre divisaron la cumbre elevada del Monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra, aquel que mencionamos en el video anterior donde se estrelló el vuelo 901 de Air New Zealand. Barrington luego comentaría sobre la grandeza también de ese lugar y la imponente vista que le regalaba el Monte Erebus y los alrededores. Describe también que hasta Homero o Milton podrían haber utilizado esa imagen en sus epopeyas inmortales de los dioses y los ángeles. Las temperaturas siempre bajo el punto de congelación, y este lugar tan extraño como hermoso a la vez del volcán causaba que el calor fundiese el hielo y la nieve que parece subir hacia los lados durante miles de pies. La erupción parecía inmediata y sus fuegos ocultos fundían algunas paredes de hielo generando una gran vía en el mar. Parecía incluso accesible poder navegar ese estrecho. Y se acercaron lo más que pudieron para poder ver a través. En ese entonces, ya todos en la embarcación anhelaban el calor del hogar. Era el 25 de diciembre y tuvieron una cena navideña diferente, en el lugar más esplendoroso de la tierra conocida. Hubo una exaltación en la embarcación al pronunciar las palabras de ir a inspeccionar al siguiente día aún más de cerca al monte, y por qué no escalarlo un poco. Barrington entonces eligió a 3 personas. El ascenso, comenta, fue menos difícil de lo que esperaba. Intentando escaparle un poco al agua, pudieron alcanzar una altura considerada, y los envolvió la noche antártica, una penumbra que los abrazaba, pero la superficie era cálida y seca. Comenta Barrington que nunca pasó una noche más cómoda en una región tan helada, por el calor que el monte Erebus emanaba, además que no tenían que temerle a ningún insecto o animal salvaje. Esa noche presenciaron la aurora australis, de color púrpura y naranja, que estaba en todo su alrededor y parecía sumergirse en el horizonte. Todo el blanco mortal se teñía de esta hermosa luz sobrenatural. Parecía un fantasma en un mundo totalmente quieto. Cuenta Barrington que seguramente fueron los primeros en poner un pie en ese volcán al bajar y al hablar con los demás en la embarcación Wanderer. Estando allí arriba, estudió detalladamente aquella barrera de hielo que había desconcertado a tantos navegantes hasta aquel día. Todos ellos habían chocado contra esa pared
y volvían consternados. Barrington estaba seguro de que había mar más allá y que debía haber una parte que conectara, pero cuando miraba el horizonte, se desvanecía cualquier pensamiento de atravesarlo. Fue allí entonces cuando dio la orden al capitán Brent para navegar por todo el círculo polar antártico o encontrar un pasaje a través del hielo. Imbuido con la idea de que la Tierra era una esfera, se suponía que este cuerpo de agua en el sur era simplemente un mar polar abierto, rodeado por paredes de hielo. Si te gustó este video, déjame un
Esta es la cuarta y última parte del viaje que realizó Barrington al continente detrás de los muros de hielo. Me comentó la persona que me acompañó hasta allí que lo disculpara por tanta convencionalidad, pero que nuestra visita era tan extraordinaria y poco común respecto al contacto que establecía generalmente la Marina, que debía remitirme al jefe del departamento. Cuando al fin conocí al director y jefe del departamento de la Marina, como así se presentaba,
Como si de un escenario de película de ciencia ficción se tratara, en la península de Kamchatka, en Siberia, dentro de la Reserva Natural Kronotsky, se encuentra, con 1,5 kilómetros de extensión, un terreno atropellado, árido y baldío, que ha dado lugar a misteriosos relatos. A este lugar se le ha nombrado como Uliulu Cherlechek, que significa el Valle de la Muerte. Y no es para menos. Quienes han tenido el atrevimiento de cruzar por allí, además de experimentar una sensación de vértigo y mareo, a su paso, encuentran muerte. Cadáveres de aves, roedores y mamíferos aparecen apenas a metros de distancia uno de otro. No hay huellas de violencia en sus cuerpos. ¿Qué les causó ese final? De entre las grietas del Valle de la Muerte, brotan gases venenosos, pero los letales gases son apenas una de las tantas e increíbles historias que envuelven la zona. Domos, cuartos subterráneos y misteriosas esferas metálicas se encuentran en el Valle de la Muerte. Y aún no hay explicación oficial del porqué de su existencia. Esta es la tercera parte del viaje de Barrington hacia la República de Hierro, la ciudad que se encuentra más allá de los muros de hielo. Con la evidencia de estar cerca de llegar a tierra, la emoción fue tan grande que casi no pude dormir en esas noches. La inquietud e incertidumbre de a dónde nos estábamos acercando fue inmensa. Por fin, a lo lejos, en la mañana, sin nada de niebla, pude avistar tierra firme. Me paralizó el miedo, pero fue aún mayor mi deseo de poder saber dónde estábamos. Anocheció mientras nos acercábamos a aquel 20 de julio. Una gran iluminación de algún tipo era claramente visible en el horizonte. Cuando estuvimos muy cerca, pudimos darnos cuenta que indefectiblemente se trataba de luz eléctrica y de algún tipo de ciudad en la costa. Y entonces toda mi ilusión cayó de repente, pensando nuevamente que no podía tratarse de una tierra desconocida, ni océano desconocido, ya que parecía un circuito turístico. El capitán Brent informó que posiblemente se tratara de una ciudad en la costa oeste de América del Sur. A pesar de que era imposible haber llegado allí luego de todo el camino que habíamos atravesado. ¿Cómo podríamos estar allí luego de cruzar las regiones polares? Llegamos a esta ciudad y el capitán ancló y esperó a que la luz del día se hiciera presente para poder entrar al puerto. Me llamó la atención el silencio que invadía la ciudad. Nada parecía moverse en esa noche. La manera brillante de la iluminación nos hacía dar cuenta de que era una ciudad muy moderna. Por el silencio me corrió un escalofrío por la espalda pensando que parecía una ciudad iluminada brillantemente de los muertos. A la mañana siguiente desperté sobresaltado por el sonido del cabrestante y el traqueteo del cable como el ancla fue izada. Me vestí en pocos segundos y salí corriendo a cubierta, donde el capitán Brent y la tripulación estaban discutiendo de una pequeña embarcación que estaba saliendo de aquel puerto. Incluso luego, un barco más notable también lo estaba haciendo y venía hacia nosotros con una velocidad de al menos 50 millas por hora. Solo alcanzamos a ver una gran nube de espuma y encima de ella una cubierta de algo como un transbordador o barcaza. El buque, si podemos llamarlo así, era en forma de cigarro, sumergido parecido al whaleback americano. En cada extremo tenía cascos inmensos en forma cónica. Era una superestructura. Levantaba olas de espuma. Alcancé a divisar a un piloto uniformado y bajaron en un remolque un pequeño buque con 3 personas.
Nos saludaron en un perfecto inglés, pero con un acento peculiar. El piloto nos preguntó qué buque era el nuestro. Le informamos que era el Wanderer, de Nueva York, de los Estados Unidos de América. El hombre dejó caer su mandíbula, estiró los ojos y miró fijamente al resto, como si le hubiéramos dicho que éramos de otro planeta. ¿Qué es esta tierra?, se escuchó la voz del capitán Brent, tan confundido como los demás de nuestra tripulación. La República de Hierro, señor, el piloto respondió nuevamente, saludando y avanzando hacia nosotros, inspeccionando de lejos nuestro buque. El interrogatorio nuestro no tardó en llegar, pero nos indicó cortésmente que era un agente de guardia y que no estaba permitido mantener conversación de otros temas que no sean en referencia a la nave. Nos rogó frenar la curiosidad que teníamos hasta llegar a tierra y nos iban a proporcionar toda la información que necesitáramos. El capitán no tardó en enrollar las velas y dirigirnos al puerto. Otro oficial llegó a bordo y, al igual que el piloto, parecía estar pasmado al enterarse de dónde procedíamos. Después de inspeccionar nuestros papeles, se volvió hacia el capitán Brent y le informó que las circunstancias de nuestra llegada era tan inusual y sin precedentes en su experiencia que estaría bajo la necesidad de llevarnos a la oficina del director de navegación. El capitán Brent me presentó como el propietario del buque y como el líder de la excursión acompañé al oficial. Sir, le dije, cuando pasábamos a través de una multitud curiosa que me observaba, ¿va a ser tan amable de decirnos de qué país se trata y en qué parte del mundo se encuentra, o nos encontramos, mejor dicho? Se refiere a esta tierra, señor, es la República de Hierro, en donde usted está pisando ahora mismo y tan alejado del océano congelado y mucho más lejos de su continente llamado América. El oficial hizo una seña y se acercó un vehículo parecido al que utilizamos hoy. Para esa época era algo increíble. Anduvimos por calles anchas en un viaje muy suave por el corazón de la ciudad. Le comenté que esperamos desde anoche para ingresar alejados del puerto y que me había llamado la atención el silencio de la noche. Pero todo cobraba sentido ahora. Las calles eran totalmente suaves como sus vehículos. No existían grandes ruidos. Pude notar varios vehículos de diferentes tamaños y forma, y ninguno emitía ningún sonido además de su gran velocidad. Los trajes de las personas en las calles eran muy extraños y pintorescos. Al llegar entramos a una sala de recepción enorme y bien iluminada. Había una bandera azul con una estrella blanca que flotaba desde la torre en el techo. Supuse que de alguna forma los dos oficiales con los que me había puesto en contacto y el edificio mismo eran parte del mismo departamento de gobierno. Te agradezco mucho por videos de otros canales y expresado públicamente por algunos miembros de la élite. Una reunión en la Antártida se llevó a cabo este mes. Desde aquí confirmamos algunos datos que por ejemplo subió JL de Mundo Desconocido y otros canales, pero agregaremos algunos detalles de esta reunión de la acotada respuesta a nuestra pregunta sobre este tema que nos dio Helen Morris. La razón central de esta reunión fue exclusivamente por el control y custodia del anillo antártico. Como sabrán, para quienes leyeron el libro sobre la historia del navegante William Morris, los custodios dejan algunos pocos líderes y casi el porcentaje mayor de sus colonias lo terminan administrando o controlando una fuerza menor. En este caso, la raza gris de Orión estaría en control, como ya sucedió antes del reseteo pasado, cuando todo se salió de control bajo su poder. Y la Gran Tartaria junto con otras razas se rebelaron y casi toman finalmente las tierras conocidas.
Los representantes de los custodios fueron los grises y se reunieron con los representantes humanos por parte de la élite traidora que existe hoy. Muy enojados por el poco control militar existente en la zona, ya que muchos humanos ancestrales se estarían infiltrando por diferentes accesos entre las murallas de hielo, cruzando el primer domo divisor. Esto generó gran alerta que fue expresado de muy mala forma ante las autoridades representantes de los humanos que siguen al pie de la letra lo que es informado por los custodios. Al parecer existirá un extremo control a partir de este año venidero por toda la zona antártica, como así también en diferentes zonas de exclusión marítima. Ya alertados de estas infiltraciones, empezarán a hacer rastreos utilizando diferentes métodos que no podemos decir vía este canal de YouTube, pero que están relacionados a diferentes tipos de enfermedades. Recordemos que el entorno de las tierras conocidas es totalmente diferente al exterior. Existieron otras implicaciones y solicitudes por parte de la raza gris a los humanos, que empezaron a temer por otra rebelión en su granja. ¿Es posible que los gigantes humanos estén finalmente planeando un regreso? Como siempre digo, tomen esta información con pinzas, no crean lo que exponemos, pero investiguen y estén siempre atentos a las migajas de noticias que tenemos sobre la Antártida, un lugar clave, quizá la única puerta hacia la libertad. Con una población que no rebasa las 350.000 personas, la península de Kamchatka es un lugar desértico, volcánico y helado. Ahí en la península, y tal vez como atractivo principal, encontramos la biosfera natural del estado de Krasnoyarsk. Si nos adentramos un poco más, nos toparemos con el Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte fue descubierto y documentado en 1975 por Vladimir Leonov, quien se sorprendió al encontrarse con una colección de criaturas muertas por el sendero, conservadas en perfecto estado. A partir de entonces, historias sobre fantasmas, maldiciones, extraterrestres y conspiraciones son el pan de cada día. Para comprender más a fondo el enigmático origen de la zona, habría que remontarse al 30 de junio de 1908. Aproximadamente a las 07 de la mañana, una roca espacial de unos 37 metros de ancho penetró en nuestra atmósfera detonando segundos después, aún en el cielo, y liberando energía equivalente a 185 bombas de Hiroshima. ¿Sabes dónde ocurrió este evento? Adivinaste. La nombrada explosión de Tunguska ocurrió en los alrededores del Valle de la Muerte. Casi 8 décadas más tarde, aconteció el desastre de Severomorsk, una serie de incendios de municiones que duró 4 días y resultó en la muerte de unas 300 personas en la ciudad del norte de Rusia de Severomorsk. Este tipo de eventos fueron creando el mito de que la zona, incluido el Valle de la Muerte, o tenían alguna clase de conexión cósmica que atraía meteoritos debido a la explosión de Tunguska, o en su defecto que estaba maldita por los antiguos demonios de Taiga. Todos los eventos que te compartimos anteriormente provocaron que con la llegada del nuevo milenio, científicos, aficionados y exploradores se dieran a la tarea de visitar la zona en busca de respuestas. Para su sorpresa, lo que encontraron solo les trajo más preguntas.
Una de las últimas expediciones científicas que tuvo lugar estaba integrada por un grupo de personas que incluía 3 geólogos, un astrofísico, un ingeniero mecánico y varios asistentes. Al recorrer el Valle de la Muerte, asombrados encontraron enormes formaciones metálicas. Lo que al principio parecían ser una clase de domos o cúpulas, resultaron ser esferas a medio enterrar en los pantanos. Antes de que los efectos de los gases comenzaran a hacer mella en los miembros del crew, alcanzaron a contabilizar 5 de estas esferas. Quedarse a investigar más supondría poner en peligro la vida de todas esas personas. La principal característica de estas esferas metálicas sería su color cobre. La mitad de su hemisferio estaría justo al ras del suelo, formando una pequeña cueva, como si se hubieran hundido en el suelo al caer desde una gran altura. Al darse a conocer el hallazgo, los pobladores aledaños a la zona comenzaron a difundir la creencia de que estas esferas de alguna manera habrían sido puestas estratégicamente por toda la zona del Valle de la Muerte por alienígenas, con la finalidad de proteger el lugar contra la caída de meteoritos, tal como el de casi 110.000 toneladas que detonó en 1908 durante la explosión de Tunguska, viajando a una velocidad de aproximadamente 53.900 km por hora. De ser cierta esta creencia local, sería de mucha ayuda, puesto que expertos afirman, un cuerpo de este tamaño podría acercarse e incluso penetrar la atmósfera terrestre cada 300 años. Desde lo sucedido en 1908, ya pasaron 113. Como dato adicional, se cuenta también que al pasar los años, estas esferas se han ido hundiendo un poco más, además de comenzar a cubrirse de musgo y plantas. ¿Una civilización subterránea? Los 5 domos o esferas metálicas no son los únicos cuerpos extraños que sobresalen del árido y helado terreno en el Valle de la Muerte. Otro de los atractivos del lugar es un arco metálico que sobresale del suelo, y según quienes han explorado e investigado el lugar, conduce a muchas habitaciones cálidas y subterráneas, tal como si de un refugio se tratara. Además, de vez en cuando los pobladores que rondan por la zona afirman haber visto concentraciones de energía saliendo del arco con dirección al cielo. Este hallazgo también impulsó la teoría de que existe toda una civilización viviendo debajo del Valle de la Muerte. Al no contar con evidencia sólida sobre dichos hallazgos, los escépticos han tratado de darle una explicación no sobrenatural a los objetos, argumentando que en realidad lo encontrado podría tratarse de escombro espacial, proveniente del puerto espacial de Baikonur en Kazajstán, y que las leyendas, mitos e historias que generación tras generación han maravillado a los visitantes serían una clase de teléfono descompuesto, originado cuando los primeros pobladores fueron testigos de las pruebas de armas nucleares que la extinta URSS realizó alguna vez en la zona. Como última opción también plantean alucinaciones provocadas por las grandes concentraciones de gas que ya te hemos mencionado existen en el Valle de la Muerte. Cual sea la causa y el origen de todo lo que sucede en este enigmático lugar, sus historias lo colocan entre algunos de los puntos de interés paranormal en Rusia, compartiendo podio por ejemplo con el Cementerio del Diablo, tan desconcertante como su nombre. Se ubica en la región de Krasnoyarsk, a más de 3.700 kilómetros de Moscú, y las escalofriantes historias que de él se cuentan datan de la década de los 80s. El Cementerio del Diablo es un vasto campo vacío con tierra negra, cubierto por cadáveres de animales salvajes, pájaros y vacas. Los pastores que descubrieron el lugar, tal como en el Valle de la Muerte, experimentaron un dolor insoportable en la cabeza, los dientes y el estómago cuando estaban cerca. Las brújulas, los relojes y otros dispositivos dejan de funcionar, provocando que los desafortunados que se hayan puesto en este camino deambulen por horas, a veces sin encontrar el camino que los regrese a casa. Si tuvieras la oportunidad, ¿te atreverías a adentrarte en lugares como los mencionados en este video? Bienvenidos a Mente Abierta. Vamos a platicar un poco más sobre la Guerra de los Dioses. Sobre si esos lagos que consideramos naturales son realmente tan viejos como nos dicen.
Los lagos circulares normalmente se consideran creaciones admirables de la naturaleza, pero también hay lagos más pequeños, con una forma redonda e imperfecta. Contamos con múltiples razones para la existencia de dichos lagos. Normalmente estas razones son catástrofes, cráteres de meteoritos, sumideros, lagos de exposición de gas, etc. Tienen cientos de miles y a veces millones de años. Pero la cuestión aquí es si esos lagos son realmente naturales y si son realmente tan viejos como nos dicen. Veamos esta imagen de 1597. Es del área española de Granada. Supongo que en algún momento anterior a 1564 o J564, estos agujeros en el suelo estaban presentes en las cercanías del complejo del palacio y la fortaleza llamado Alhambra. El complejo es bastante espectacular. Aquí están los agujeros. Están presentes por todas partes en la imagen. Como puedes ver, en la parte inferior, el primer fragmento de color, tenemos la palabra Occidens. Algunas búsquedas etimológicas producen resultados como: parece que estos agujeros fueron causados por la caída de algunos objetos con uno de los significados anteriores que sugieren cuerpos celestes. Al mismo tiempo, las bombas y los meteoritos son objetos que caen desde arriba. Nunca he visto un meteorito golpear el suelo, pero tuve la oportunidad de ver algunas rondas de obús golpear el suelo. Los resultados no son como estos, pero podría decirse que son bastante similares. Mi comprensión actual en el gran esquema de las cosas es que entre el 1650 y 1700 el viejo mundo llegó a su fin en un enorme cataclismo que mató a la mayoría de las personas en la Tierra. La pintura renacentista muestra este mundo en ruinas. No tenemos una buena comprensión de cómo era realmente este mundo antes de este evento. Luego, entre 1700 y 1800, los sobrevivientes pudieron recuperarse de este choque y esencialmente dentro de una generación o dos construyeron todas las estructuras que hoy conocemos como arquitectura anterior a la guerra de Grundersee. Si bien hubo ciertamente esfuerzos de renovación, tanto después de 1800 como alrededor de 1900, creo que puedo rastrear los orígenes de este tipo de estilo arquitectónico hasta la sociedad posterior a 1700. Por alguna razón, los orígenes de esta arquitectura se mantienen alejados de nosotros, y los edificios se actualizan a los tiempos modernos. Es bastante absurdo. En Europa, por ejemplo, se supone que básicamente todos los edificios antiguos son de 1900 a 1910, como si fuera posible construir decenas de millones de esas casas en un par de años. Pero alrededor de 1810 sucedió algo entre comillas, que una vez más destruyó partes de la Tierra, aunque no tan completamente como antes. El misterio es por qué estas cosas que rodean estos eventos han sido enterradas completamente. ¿Por qué ocultar los desastres naturales? En cualquier caso, creo que el evento de 1810 esencialmente inició lo que hoy conocemos en día la era industrial. Fue un periodo de sufrimiento enorme, porque gran parte de la infraestructura y la tecnología habían sido destruidas, y la gente comenzaba con un nivel muy bajo. Hay algo radical sobre el cambio en la sociedad antes y después de 1810, como si fuera acompañado por un cambio en el clima y la temperatura.
Tengo la sensación de que la sociedad anterior a 1800 vivía en un mundo más cálido, sin necesidad de calefacción. Esta puede ser la razón por la que el rebote del evento de 1700 no fue tan drástico, ya que en el clima aún se percibía una era tropical, como en la mayoría de los países. Puede ser que la Guerra de los Estados Unidos de 1812, también conocida como la Segunda Guerra de la Independencia, se está minimizando deliberadamente. Mientras tanto duró de 1812 a 1815, unos 3 o 4 años. ¿De cuánto se habla de esta guerra de 1812 en los Estados Unidos? Se trata de la primera guerra de la independencia y de la guerra civil. Estados Unidos entra en Canadá, quema partes de Toronto y se va. El Reino Unido entra en Estados Unidos, quema partes de Washington D.C. y se va. Casi al mismo tiempo, Napoleón entra en Moscú, quema la ciudad y se va. ¿Cuál es el punto de estas acciones? Hay muchos plausibles. Los resultados anteriores en el año de 1816 sin verano en los Estados Unidos y Europa Occidental. Casi al mismo tiempo, América del Sur está luchando por la independencia con uniformes muy similares y quemando, entre comillas, sus propias ciudades en el proceso. California sufre su propio terremoto, entre comillas, de 1812. También lo hace Caracas en Venezuela. En lo que respecta a los artistas capricho, podríamos estar hablando de un diluvio bíblico, como el que se menciona en la Biblia. A juzgar por lo que parece ser un momento falso proporcionado por Pompeya, Troya y Sodoma con Gomorra. Nuestros pintores capricho estaban representando ¿qué exactamente? Con Enoc como el séptimo de Adán, podemos entender por qué el Génesis no explica con detalle por qué del diluvio para matar todo, por qué era necesario. Y quizás la razón por la que no vemos esos detalles es porque Moisés, el supuesto autor del Génesis, vivió mucho tiempo después de Enoc. Los textos de Enoc se decidieron omitir o no ser incluidos. Mientras tanto, su existencia fue probablemente la razón por la que Moisés no dio detalles sobre por qué del gran diluvio, porque ya estaba escrito por Enoc, y no había razones para repetirlo. Hasta donde entiendo, la gran inundación fue el resultado final de la manipulación genética. Me refiero a varios centros, minotauros y otras quimeras diferentes. Lo que podemos ver en los libros medievales en varios mapas. Esos autores tan distantes nunca habrían sabido sobre tales criaturas si el diluvio ocurriera 4000 años antes. Tenemos la arquitectura global. La arquitectura que conocemos muy bien como estilos similares. Esa que nos atrae con su belleza y complejidad. En el proceso nos hace preguntarnos por qué ya no construimos así. Bueno, la gente dejó de entenderse y las habilidades se fueron. Y la capacidad de construir estos hermosos edificios llegó a su fin una vez que se dispersaron las personas y se cambiaron los idiomas. Las habilidades se fueron. Dicho esto, descubrir cuánto tiempo hace realmente que sucedieron todas estas cosas será casi imposible. Probablemente podríamos construir la secuencia y adivinar los plazos. Si estas ciudades de 1860 fueron abandonadas, ¿cuál es la forma de calcular cuánto tiempo estuvieron abandonadas?
Esas fotografías de ciudades abandonadas parecen ser una especie de informe comercial. El lugar está listo para ser repoblado. Hay algunas fotos con ciudades llenas con mucha vegetación. En realidad los lugares no necesitaban mucho mantenimiento. Esas pirámides sudamericanas estaban cubiertas de vegetación, pero se limpiaron y se veían bastante bien en unos cuantos días. Solo una analogía que es, podemos ver ciudades limpiadas, pero no parecen ser nuevas. Las fechas que tenemos podrían ser para la narrativa. Podríamos tener 1815 seguido de 1816, con un año intermedio en papel. Estos controladores podrían tomar un descanso de 100 años en el medio para hacer lo que consideren necesario. Después de 100 años simplemente reiniciarían con 1816. Creo que esta es la técnica detrás de después del incendio reconstruyeron rápidamente la ciudad, entre comillas. Donde está el caso de Seattle, de 1889-1890. Dotó a la narrativa de 5.600 edificios de ladrillo en 18 meses. Esa sería la única forma en que la revolución industrial tiene sentido. Fue un buen movimiento con esta cosa de la revolución. La paradoja tecnológica inexplicable fue etiquetada con un nombre pegadizo y se convirtió en uno de los mayores logros de la humanidad. Sin embargo, si ponemos todos los demás eventos en la misma línea de tiempo, esta revolución se verá aún más ridícula, aunque incluso por sí mismo es uno de los cuentos de hadas más ridículos. Sugerir que el siglo XIX en realidad sucedió más atrás en el tiempo, como 1816, no fue hace 200 años, pero sí hace 300 años. ¿Por qué los desarrollos estaban tan condensados? Sería imposible hablar de un iPhone X, con los caballos como único medio de transporte. Demasiado de un desequilibrio tecnológico sería. Pero claramente tenemos objetos como el tendido del cable submarino desde Europa a los Estados Unidos. Todas estas cosas son anteriores a un rollo de papel higiénico en aproximadamente 30 años. No hay razones aceptables para que sucedan cosas como esa. Así como no hay razón para tener un tren neumático hace 150 años. Tenemos explicaciones plausibles y tenemos que estar satisfechos con eso, porque no hay otra opción. Creo que existe la posibilidad de que en el siglo XIX dura el tiempo que los controladores necesitaban, es decir, duración de la vida y tal. Podrían tomar 300 años para prepararse, por supuesto podrían ser 50, es lo mejor posible. Honestamente no sé cómo resolver esto, pero la tasa de patentes y las velocidades de construcción son absolutamente irrefutables. Cuando comenzamos a prestar mucha atención, todo tiene su origen en el siglo XIX. Si los daños realizados a la ciudad y a la infraestructura relacionados con la Guerra Civil de 1861-1865, a los que se les puede agregar todos los incendios urbanos, hayan sido realmente el resultado del terremoto de Nuevo Madrid de 1812, se estarían conectando realmente algunos puntos. Se estarían tirando de algunas verdades importantes que han estado profundamente ocultas. Un ejemplo de todos estos eventos que ocurren alrededor del mismo tiempo también es cierto.
Creo que este es el mismo fenómeno que hemos visto en el llamado periodo del Renacimiento, cuando estaban construyendo una nueva cronología después de una catástrofe, cuando los sobrevivientes realizan la tarea de recrear la historia, basándose en información escasa. Es probable que haya muchos errores o aplicaciones erróneas. Algunas historias y fechas pueden haber sido fabricadas a propósito, mientras que otras simplemente se improvisaron lo mejor que pudieron. Había una tarea urgente de reformar la sociedad y hacer que la gente volviera al trabajo y subliminar cualquier trauma que aún estuviese presente. Añadiría toda la lista de los manicomios. Estos eran para la gente que no podía recuperarse psicológicamente de la catástrofe y sus efectos posteriores. El trauma y la consiguiente amnesia es un fenómeno importante para entender. Investigando sobre este fenómeno, sobre la amnesia cultural o colectiva y el cómo se manifiesta, es difícil entender la profundidad de lo que es la amnesia y cómo oscurece y entierra la memoria. Realmente ensucia a las personas a un nivel muy profundo y sus síntomas de disfunción aparecen aquí y allá en la conciencia de maneras incontrolables. Grupos de víctimas de trauma se confabulan para olvidar. No es que conscientemente no quieran recordar lo sucedido. Se ha borrado de la memoria como estrategia de supervivencia. Realmente creo que este es el meollo del asunto. La gente quiere olvidar, pero pagan un precio por vivir en esta ignorancia. Se vuelven neuróticos, un poco ovejas y bloquean gran parte de sus vidas. Y son más manipulables por estos hombres a los que llamamos sociópatas, que sobreviven y prosperan durante estos periodos catastróficos. Estas son las personas que se encargaron de reconstruir la historia, porque fueron las que se recuperaron primero. Están viviendo una mentira como personas desmesuradas de todos modos, así que no hay problema en inventar historias. Volviendo al esquema general de la fabricación de la historia, puede ver cómo los eventos pasados y las personas y la tecnología deben conectarse a una línea de tiempo de la historia cuando realmente no se sabe qué es lo que sucedió. Asignas fechas, creas una narrativa. Y aún más importante, si controlas los medios de comunicación, el gobierno y las principales empresas, como en la actualidad, por lo que no deja de contarles a las personas cuál es la historia, y espera no tener demasiadas inconsistencias. La idea es difundir todos estos eventos desastrosos que ocurrieron durante una catástrofe terrestre durante muchos años, para que no aparezcan conectados. Algunos de ellos fueron guerras, algunos terremotos, algunas perturbaciones de cometas eléctricas, algunas hambrunas, algunos desastres climáticos, algunos gobernantes famosos haciendo algo grandioso. Quizás todas estas exposiciones surgieron porque nosotros, entre comillas, necesitábamos contar una historia y recrear las glorias pasadas después de una catástrofe, para recuperarnos como sociedad y seguir adelante. Se exhibieron tecnologías, todos los detalles relevantes necesarios para la construcción social estaban allí. Tal vez la gran cantidad de asistencia que escuchamos realmente sucedió porque la gente necesitaba desesperadamente tener pistas sobre de qué se trataba nuestra cultura. Cuando grandes grupos de personas están en un estado mental aterrorizado y cerca del hambre, podría ser mucho más fácil para ellos cambiar a un estado mental bicameral
donde cada vez es más fácil controlar a las personas para cualquier fin que sea necesario. Podría propagarse como una infección bacteriana o viral, como la histeria masiva, pero en este caso como la zombificación adaptiva masiva. Te darían la mano, sonreirían con tus bromas y alimentarían a sus hijos, pero no habría impulso para cuestionar nada. Puede que no haya impulso para grabar, entre comillas, mucho de nada, pero haber un gran aumento en el deseo de seguir órdenes y hacer mucho trabajo por poco o nada de pago, a lo que consideraríamos un gran ridículo, pero la catástrofe post-apocalíptica tiene sentido. Un sentido perfecto para la supervivencia de las especies. Algo interesante a considerar es la guerra de 1812, una guerra llamada muy extraña. Muy rara vez hay una guerra en 1633, por ejemplo. Tienen nombres: Guerra de los 100 años, Guerra de Independencia de los Estados Unidos, Guerra de Crimea, Guerra de los Boers, Primera Guerra Mundial. Que la guerra se llame de 1812, cuando duró años después, es revelador. Mientras se libran las guerras napoleónicas, un hombre supuestamente se agrupa en un montón de conflictos nuevamente. La intuición me dice que hubo un conflicto global gigante que terminó en la fecha de 1812. Siento que lo que se llama el Gran Terremoto de Nueva Madrid, destrucción de cometas, destrucción de guerra, incendios urbanos, terremotos, podría estar solo o estar relacionado con ese conflicto global gigante entre lo que podemos llamar el viejo mundo o las viejas costumbres, o lo que sea, se hizo cargo. Cuando ese conflicto terminó, esta fecha de 1812 se convirtió en un periodo masivo de limpieza y reasentamiento. Este periodo podría haber tomado décadas, más probablemente 100 años o más. Por lo tanto, la finalización de esta guerra y el próximo año no son necesariamente un año en el tiempo real, pero podrían ser cientos, quién sabe. Los 1000 años desaparecidos reclamados por Fomenko podrían haber estado en este punto. Lo que se convirtió en nativos, entre comillas, en todo el mundo, podrían haber sido los salvadores de este periodo, obligados a abandonar las viejas ciudades y hacer nuevas formas en un estilo más primitivo. Por lo tanto, los nativos podrían tener una larga tradición de estar en la naturaleza y vivir como creemos que lo hacen. Pero hubo un momento anterior que incluso ellos olvidan que podrían encontrarse en su mitología fundamental si miramos con suficiente profundidad. Las fotos de las ciudades pueden no ser de 1850 o 1870, sino de lo que sería 850 u 870, por ejemplo, o quizás 1350 o 1370. Y el mundo pasó por una reestructuración gigante. Una vez que las cosas estuvieron en su lugar, el reloj de tiempo para nosotros, entre comillas, se reinició y aquí estamos. Por supuesto, todo esto es solo una teoría, pero algo al respecto parece decir: estás yendo en la dirección correcta. Todavía no estás allí, pero sigue buscando, te estás acercando. Y por supuesto, viene la siguiente pregunta: ¿qué pasa si lo descubro? Me refiero a descubrir realmente la verdad de nuestro pasado, que creo que todos queremos.
¿tendría algún impacto real en algo en el mundo? Esta teoría tiene algo de simplicidad hermosa. Hace que las cosas sean mucho más fáciles de resolver y explica múltiples preguntas que todos hemos estado haciendo. Pregunto, ¿cuál sería el beneficio de ocultar este evento de nuestra civilización actual? Vuelvo a preguntar, ¿hubo alta tecnología involucrada que no necesita ser revelada? ¿Estábamos interactuando y observando algo interdimensional? Si se trata simplemente de un desastre natural, ¿por qué sería tan importante meterse con una historia como esa? Creo que es posible que una repetición del crecimiento y luego la destrucción de la civilización mundial haya sucedido varias veces, potencialmente con fines experimentales. Creo que estas interacciones del ciclo de destrucción pueden identificarse mediante el uso de ciertas letras en ciertos combos en libros y en arquitectura. Cuando comenzamos a prestar mucha atención, todo tiene su origen en el siglo XIX. Si no se creó en el siglo XIX, se volvió a descubrir, entre comillas, en el siglo XIX. Me recuerda a una cita en el periódico, diciendo algo como: algunas personas piensan que el año sin verano ocurrió en una fecha diferente, pero sucedió en 1816. Esto podría insinuar un recorte de varios años, cuando el año sin verano tal vez realmente sucedió después del evento misterioso de 1808 o anterior. Erupción misteriosa en 1808 y 1809 según Wikipedia. Creo que lo que sucedió realmente en lo que respecta a este año sin verano es fundamental para comprender de dónde venimos y cuáles son las raíces de nuestra sociedad. Si bien las muertes se están minimizando hoy, este evento puede haber matado a una parte relevante de la sociedad de ese entonces. El hecho de que este periodo de tiempo también se combina nos confunde. El principio érase el frío y el calor. El frío era Niflheim, un mundo de oscuridad, frío y niebla. El calor era Muspel, el mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginnungagap. En Ginnungagap surgió la vida al encontrarse el hielo de Niflheim y el fuego de Muspel. De este encuentro entre el frío y el calor nacieron primero el ogro Ymer y después la gigante vaca llamada Audumbla. Se cuenta que Ymer vivió de la leche de Audumbla y de su sudor nació una pareja de gigantes y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados Yotes. Audumbla vivió lamiendo la escarcha de las rocas salobres, de donde surgió poco a poco el primer hombre, Bure, y de él descienden los dioses llamados Asas. El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la hija de un yote, Vestla, y juntos tuvieron 3 hijos dioses, Odín, Vili y Vi. Odín y sus hermanos mataron a Ymer, y de su cuerpo crearon la tierra.
de su sangre el mar, de su cráneo el cielo, de sus huesos las montañas, de su pelo los bosques, de su cerebro las nubes, y de sus cejas un muro alrededor del inhabitable exterior. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres, llamado Midgard. Luego, y para que los hombres no se sintieran solos, crearon el centro de Midgard, el mundo de los Asas, Asgard, en cuyo centro crecía un gran fresno llamado Yggdrasil. Yggdrasil fue el árbol de la vida, y si muriera, significaría la destrucción total del mundo. Yggdrasil sostenía el cielo, y en su copa vivía un águila, y entre los ojos del águila un gavilán. Por el tronco corría la ardilla Ratatosk, pasando noticias e insultos entre el águila el dragón Nidhagg, que vivía al lado de una de las raíces de Yggdrasil. 4 ciervos corrían por sus ramas y el rocío que caía de su cornamenta formaba los ríos del mundo. Yggdrasil tenía 3 raíces. Una yacía en Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urd, vigilado por 3 nornas, encargadas de sacar agua del pozo para regar Yggdrasil. Estas 3 nornas, diosas del hado, reinaban sobre el destino de los hombres y decidían si vivirían felices o no. La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los Jotes, gigantes de escarcha, y aquí también se encontraba el pozo de Mimer. Era el pozo de la sabiduría, y el que bebía del pozo sabría todo lo pasado y todo lo venidero. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos de Odín, quien lo dio en prenda a cambio de sabiduría. La tercera raíz yacía en Niflheim, donde se encontraba también el dragón Nidhagg. En Asgard tenía Odín su casa llamada Valhall, donde vivían los guerreros vikingos muertos y las valquirias. Las valquirias eran las vírgenes guerreras o espíritus de guerra de Odín, y las que llevaban a los guerreros muertos a Valhall. Valhall tenía 540 puertas, y todas tan grandes que podían entrar 800 hombres a la vez. Su techo estaba cubierto de escudos dorados, encima de los cuales caminaba la cabra Eidrun. Eidrun comía las hojas de Yggdrasil y de su ubre caía la hidromiel que bebían los guerreros. Todos los días, los guerreros de Valhall salían al campo de batalla, aunque ahora, sin que les ocurriera nada. Si se les caía un brazo o una pierna, las valquirias lo arreglaban por la noche. Después de la batalla, venía el gran festín con mucha comida y bebida. Valhall era una especie de paraíso para los guerreros, algo que les quitaba el miedo a morir. Así se preparaban para la última batalla el día de Ragnarok, el crepúsculo de los dioses, el día del fin del mundo.